comunicación con el ex juez de la Cámara Federal, Carlos Rosansky. Carlos, ¿cómo andás? Valentín Cueto, Carlos Martín, el equipo de Región Capital te saluda. Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Carlos, te llamamos para hacer bastantes consultas, vamos a ver cómo nos dan los tiempos, pero en principio, mira, te contamos, hoy temprano estuvimos hablando con Eduardo Barcesat acerca de, toda la cuestión del DNU, de la ley ómnibus y cuáles son las instancias que hay para, para frenarlo ahora, de hecho, digamos, después de lo que fue el primer rechazo en la Cámara de Senadores de la ley ómnibus y de el DNU, sobre todo del DNU en la Cámara de Senadores y de la ley ómnibus en diputados. ¿Hay alguna forma, digamos, de volver para atrás todo lo que son las medidas que ya ha tomado el gobierno, que ya han tomado los grupos económicos a partir del DNU? Mirá, si hablaron con Barcesat, yo creo que su opinión debe ser de la más autorizada del país, además de ser un amigo de 40 años y mi abogado personal. Así que, en principio, te diría que lo que él haya opinado lo comparto y lo firmo. A mí me parece, ya te digo, desconociendo lo que dijo, pero suscribiéndolo, que hay una cuestión fundamental en ese DNU, que es la ilegalidad, es Claro. el contenido absolutamente contrario a la Constitución y a todas las leyes. Eso significa en nuestro derecho que esa nulidad absoluta le impide tener valor alguno, es decir, en el momento en que eso sea declarado, se terminó cualquier tipo de efecto, siempre y cuando, por supuesto, se lo considere como corresponde de nulidad absoluta, ¿se entiende? Claro, sí, sí. Es lo mismo, suscribiste al pie de la letra de lo que había dicho Eduardo hace un ratito justamente. Ahora, te hago una consulta también sobre esto, porque ya ha pasado en Argentina que ha salido un DNU, después el Poder Judicial dice, bueno, esto no tiene que ser de esta manera, pero lo actuado se toma como válido. ¿Eso no hay posibilidades Claro. de que pase? Mirá, ahí yo tengo una postura muy personal que me parece que es la correcta. Si fuera tan sencillo que algo ilegal mantenga vigencia, porque el argumento para lo que vos estás diciendo suele ser que hay derechos adquiridos, ¿verdad? Exactamente, sí. Bueno, ahora, vos podés adquirir derechos en un contexto de legalidad, si no, no. Claro. Por lo tanto, si fuera sencillo que vos, mediante un decreto ilegal, terminás adquiriendo derechos que después lo vas a seguir usando, no sé si se entiende el razonamiento, Perfecto. entonces estaríamos en problemas. No es así, por supuesto siempre está condicionado a un contexto tanto judicial como político que aplique la ley como corresponde, si no, estamos en un fascismo tradicional donde la ley no tiene importancia. Sí, recordemos que uno de los cortesanos de la Corte Suprema de Justicia fue abogado de muchas de las empresas que se fueron beneficiados con el DNU. Claro, pero ese miembro de la Corte, en mi opinión personal, es el único, y acordate que lo planteo hoy, es el único que puede llegar a convalidar o a mirar para otro lado frente a una barbaridad como esta. Los otros jueces de la Corte, más allá de las posturas históricas que vos podés o no compartir, que te gustó un fallo o no te gustó, son gente que, insisto, en mi opinión personal, no estarían dispuestos a cruzar una línea determinada. Ni siquiera el más conservador y reaccionario de los jueces pueden cruzar ciertas líneas, salvo el que vos mencionás, que es el juez Rosenkrantz. Claro. Carlos, te hago una pregunta. La duda que a uno lo embarga, ¿no es cierto? Es que si esto va a la Corte y siendo número par, terminan 2 y 2, ¿cómo se resuelve? No, se completa con uno de la lista de los subrogantes que hay en la Corte, por supuesto. Ah, mira, ¿quiénes son los subrogantes? No, vos sabés que yo no tengo claro en este momento cuál es el listado, lo desconozco. De todos modos, Sí. si te da alguna tranquilidad, yo insisto, de los 4 jueces de la Corte, sacando al doctor Rosenkrantz, el resto no podría vacilar por su historia,
no Sí. podrían vacilar en declarar la nulidad de este DNU. Sí, algo de eso nos decía Eduardo, ya que, bueno, uno fue parte de la reforma constitucional del 94, en el caso de, Lógico. Maqueda. claro, Maqueda, después la postura de Rosati, bueno, fue bastante clara de que eh, por encima de todo él pone la Constitución. Teníamos las dudas de Rosenkrantz y obviamente no creo que se anime, pero lo teníamos a Lorenzetti también, que no ha tenido expresiones muy firmes al respecto. No, no, claro, pero les aclaro una cosa sobre Lorenzetti. Sí, Cuando hacíamos los juicios de lesa humanidad, sí, los primeros, estamos hablando del de 2006, Echecolás, sí. ahí yo tuve contacto con él directo, con muchos reclamos que yo le hice de forma personal porque era el presidente de la Corte en ese Claro. momento, y desapareció López, etcétera. En ese momento tan especial y trágico, yo te puedo dar fe. Mirá que no tengo vínculo con él, salvo esa época de exigencia que yo tuve por la urgencia. Él estuvo a la altura de las circunstancias, yo no puedo desconocer eso. Y eso me hace pensar que, a pesar de cualquier discusión que haya sobre sus decisiones, en este tema y todo lo vinculado a derechos humanos, él no va a cruzar esa línea. Te digo, en mi opinión. No, nos das una tranquilidad, Sí, entonces, sí, Carlos. sí. ¿Qué responsabilidades le caben a quienes firmaron este decreto? Bueno, la ley ómnibus finalmente fue un proyecto de ley, así que no sé si hay una responsabilidad ahí, pero sí en el tema del decreto. Mira, siempre partiendo de la base de un contexto de legalidad que no tenemos garantizado en este momento, Mm. ese decreto es una basura, es la conculcación de derechos esenciales en la Constitución Nacional, es Claro. delito. El contenido de ese decreto es delito. Habría que sentarse para que se puedan ir marcando las distintas alternativas de eso que estoy diciendo, pero créeme que es absolutamente ilegal. Entonces, quienes firman una cosa de semejante nivel de legalidad, pero además también les dejo planteado otra cosa, desde el momento en que eso está vigente, que si yo no me equivoco fue a fines de diciembre, 29 o algo así, Sí, Sí. bueno, desde ese momento se han producido efectos desastrosos en el país de todo tipo, porque ese es un decreto que es amplísimo, como ustedes saben, Ujú. y abarca cantidades de materias. Bueno, ha causado tragedias en el camino. Entonces, no cabe duda de que cada uno de los firmantes son absoluta y solidariamente responsables por la firma de ese decreto. Lo que pasa es que necesitaríamos un contexto de legalidad adecuado para que le pongan el nombre correspondiente a cada cosa, ¿se entiende? y este nombre sería como que existe la posibilidad de que queden sujetos a juicio político. No solo juicio político, por supuesto, pero además juicio penal. Penal, Son claro. en los dos sentidos. Cuando vos violás la ley en generando un daño social de la envergadura que esta gente está causando, no que causó, que sigue causando, es muy sencillo, no podés dejar de aplicar la ley porque si no el futuro, no existe futuro. Si vos dejás impune este tipo de gente, convengamos también que no son ciudadanos comunes, son gente que está cometiendo hechos aberrantes, están llevando a la población a una desesperación insoportable. Entonces no pueden no responder por eso. Por supuesto que hay que generar, repito, las condiciones adecuadas. Ahora, acuérdense, salvando la distancia, Sí, que Videla murió preso, ¿ok? claro. Sí. Carlos, el próximo dique de contención sería la Cámara de Diputados, pero el último dique sería la Suprema Corte de Justicia. Las dos cosas cada una con su contenido, porque la Cámara de Diputados es una cuestión política importantísima ¿Mm? y la Corte Suprema es una cuestión jurídica y judicial también importantísima. A mí lo que me preocupa de las dos cosas, y te agrego el Senado también, es la demora que yo por lo menos estoy observando en dar una respuesta adecuada a la criminalidad que está gobernando el país. Esto realmente es un tema que ni siquiera se está discutiendo. No, de hecho se Es habla, tan de-
Se habla de la ilegalidad, pero no se está hablando de que es un delito lo que están haciendo. Y bueno, pero ahí tenemos un problema muy grave. No lo hablan, pero está, ¿entendés? Cualquier abogado, cualquier juez, cualquier fiscal sabe que se están cometiendo delitos, pero todos los días. Vamos a lo más cercano, cuando el presidente de la Nación suscribe lo que dice Spert sobre llamar a una rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires, está cometiendo un delito, como muchos otros. Se puede hacer una larga lista en el caso de Milei. Sí, sí. Entonces, no es por un lado juicio político, por supuesto, en mi caso personal le hemos pedido juicio político, está en trámite. Está en trámite, bien, bien. Sí, sí, Y, no solo está en trámite, estuvo con número de documentos y datos personales, 28.000 adhesiones ese pedido y están en la Cámara de Diputados. claro. ¿Y está siguiendo la denuncia de la doctora Carreras en relación a Esper? Y No, obviamente... vi las noticias en el comienzo, por Sí. supuesto que coincido plenamente con eso que se publicó, pero te repito, son gente que está cometiendo delitos. Entonces, si por alguna razón no está funcionando algún resorte legal, Sí. constitucional, que está previsto, convengamos que estamos en una república democrática que tiene una legislación extraordinaria, así que acá no hay un problema de falta de leyes. Acá hay otro problema distinto. Hay que interpretar que lo que está pasando es muy preocupante, no la criminalidad del gobierno, que es un hecho, Sí. sino la falta de respuesta de la dirigencia y del Poder Judicial es muy, pero muy preocupante. Ellos tienen, cada uno de los dos, el Poder Político del Congreso de la Nación y el Poder Judicial, tienen en sus manos absolutamente todas las herramientas para revertir, para frenar primero y revertir esta situación de ilegalidad. Y no lo están haciendo, eso me preocupa. Soy optimista porque creo que en algún momento lo van a decidir, pero cuanto más tarden en resolverlo, más gente va a morir, Claro. más gente se va a entristecer, se va a angustiar, se va a enfermar, se va a morir, no va a recibir medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es injusto y no corresponde. Ante este cuadro, Carlos, a sabiendas de que bueno la provincia precede a lo que es la nación, y viendo cómo se van jugando ciertos sectores como el NOA, el NOE, el núcleo central, las provincias unidas del sur ahora, de la Patagonia, en defensa de sus pobladores, ¿no es cierto? ¿Tendrían que tomar acciones estos grupos de gobiernos provinciales? No cabe ninguna duda. Lo que pasa es que ellos entran en la misma bolsa que lo que estamos hablando del Poder Judicial y del Congreso de la Nación. Son gente que tiene mucha sujeción política y va regulando sus respuestas a determinados parámetros que yo desconozco porque no soy político, Sí. pero que sin duda van mostrando especulaciones. Ustedes vieron cuando se produjo el episodio de Milei, dándole me gusta a la foto con una persona con síndrome de Down sobre el gobernador Torres. de Chubut, Sí. Torres, y haciendo lo mismo respecto de, bueno, en el caso de Torres, también la foto de los 4 periodistas trucadas, Sí, sí. donde había una línea abajo con la cara de Torres, ¿recuerdan Sí, eso sí, también? Sí. Bueno, estas dos cosas motivaron el pedido de nuestro juicio político. Cuando eso sucedió, acuérdense que Torres estaba tan indignado que en un discurso magnífico dijo cuánto odio puede tener el que hace eso, refiriéndose a Milei, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, si ustedes lo escuchan hoy, no está hablando en el mismo tono. Y esto es un problema, porque no por el agravio que él sufrió, que por supuesto él decide lo que hace con el agravio que sufre. Lo que estamos hablando es el daño a un colectivo de personas con discapacidad, Sí, a la una sociedad estigmatización. completa, Claro. que le sacan el INADI, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces el gobernador que está ofendido, lo felicito por ofenderse, pero tiene que continuar en una actitud acorde y tiene que continuar en una actitud que sea proporcional. Porque Claro. si vos vas bajando el tono de tu discurso por algún tipo, insisto, de especulación política, yo desconozco, la perjudicada es toda la sociedad. Claro. Así como dejan sola a Rosario en este caso, vemos que el apoyo que le está dando la provincia de Buenos Aires, dentro de sus posibilidades, ¿no es cierto? También podríamos pensar que
podía haber una correspondencia, lo que es Santa Fe, Córdoba, con la provincia de Buenos Aires, y toma la decisión dentro de lo que es la legalidad de generar su propia moneda y hacer una reversión impositiva para que los impuestos entren por las provincias y vayan a la nación. Claro, pero ¿sabés qué pasa? Si vos te ves en la necesidad de tomar ese tipo de medidas, es inexplicable que al mismo tiempo no le pida juicio político al presidente de la Nación o no lo denuncie por las cosas que está haciendo. Absolutamente, va en paralelo, obviamente, y no hay que tener miedo porque Francia va por la Quinta República, ¿no? Claro, pero no lo hacen, pero no lo están haciendo. Quizás es como que están temerosos de dar el primer paso, porque acá aparentemente el estigma de la palabra golpismo pesa más que la palabra delito desde lo que es un poder ejecutivo, ¿no? Claro, ¿sabés lo que pasa? Que cuando vos estás en la función pública, vos tenés que hacer lo que tenés que hacer todos los días, no podés estar especulando con el sentido de cada una de las palabras que te pueden llegar a poner como, ¿entendés? Calificar de tal cosa. Claro. No, ¿qué? ¿Vos dejás de hacer lo correcto porque te van a llamar golpista? Claro, a eso iba. No, bueno, eso es parte de una realidad que nos está sucediendo, que es muy compleja, que está dentro de lo que es la posverdad, donde la verdad no tiene importancia, del lawfare, donde Macri instrumenta todo un mecanismo que sigue vigente al día de hoy, sí, de un vocero presidencial que personifica la involución del ser humano, porque ustedes escuchan, y es el vocero presidencial, no es una persona individual que tiene sus propios defectos como cualquiera, es un energúmeno que está representando al presidente de la nación y es su voz, como su cargo lo indica, él mismo dice que es el vocero. Claro, entonces, bueno, pero ese escenario es alarmante porque es el que termina condicionando lo que vos decías recién, es decir, yo no hago tal cosa porque me van a llamar de tal manera, no, dejémonos joder. Claro, sí. Ahí ya empezó a aparecer el Carlos que queremos escuchar nosotros, ¿viste? Porque el vocero, como recién hablábamos, ya pone en duda desde su lugar de economista y de vocero la efectividad de las vacunas contra el dengue, está hablando ya de que están ganando más dinero ahora que antes los jubilados, es como que es una tomada de pelo, ¿no es cierto? Sí, yo te diría que es delito. También delito, ¿no? Pero por supuesto que no hoy, ayer, antes de ayer, hay una larga lista, siempre y cuando haya un contexto donde se pueda plantear y te lo lean, porque si no, estamos... ese es el verdadero anarcofascismo que plantea Milei. Claro. ¿Entendés? Es decir, hacer lo que quiere sin ningún rumbo, porque además ni siquiera es cierto que tiene un rumbo anarcocapitalista de la escuela de auto. Esto es mentira, este tipo es un chanta absoluto. Hace plagio por todos lados, ahí tenés otro delito. Carlos, todas estas cuestiones tienen que ver también, digamos, la falta de acción de parte de la oposición en este sentido, tiene también que ver con un disciplinamiento que hubo en años anteriores a partir de esta figura que vos nombrás, que es el lawfare. ¿Cómo está eso hoy en día en Argentina? ¿Sigue igual de vigente que en los tiempos anteriores? ¿Ves que hay algún tipo de regule? No, es mayor porque esto se genera con el gobierno de Macri, que incluso él lo comienza antes de ganar las elecciones. Claro, sí. Vos pensás que Macri gana a partir de la contratación de una empresa que es Cambridge Analytica de Inglaterra, donde la contratan y que ya lo ha hecho en distintas partes del mundo, inclusive el Brexit en Inglaterra o la campaña de Trump en Estados Unidos, sí, para manipular un porcentaje de la opinión pública. Ahí arranca Macri. Claro. Entonces, él, una vez que gana mediante esa también una actitud absolutamente fraudulenta, desarrolla 4 años de saqueo del país inédito, solo podría ser superado en la gestión actual, pero esperemos que no se llegue, y él durante 4 años, para ese saqueo, necesita poner en marcha el mecanismo de los verdes, que es esa conjunción que hay entre los servicios de inteligencia, los medios de comunicación hegemónicos y el Poder Judicial. Dentro del Poder Judicial, el grupo más criminal
que está dentro y que sigue estando vigente al día de hoy. Fíjense, ya lo hemos hablado, el único que no está es el que falleció, que es Bonadío. Claro. Sí. Sí, Claro, de hecho sigue estando el procurador general de fiscales. Pero no todos los que integran ese grupo continúan. Stornelli está en su despacho y hace pocos días lo acaban de sobreseer de varias causas, sí. de extorsión. Es decir, eso que hizo Macri, Alberto Fernández lamentablemente no lo desarticuló y al día de hoy estamos pagando las consecuencias, pero magnificado, porque ahora ya estás en un estado anarcofascista, clarísimo, con ribetes incluso nazis, porque dejar gente sin medicamentos oncológicos tiene poco registro en la historia, te digo. Carlos, una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando asumió el gobierno de Macri es el mensaje que dio el embajador de Estados Unidos acá en la Argentina, relacionando a un fuerte apoyo en lo judicial. Es como que lo tomé en ese momento como un mensaje bastante pesado y después se empezó a desarrollar todo esto que estamos hablando ahora. ¿Crees que viene de ahí la base o es previo con la contratación de esta empresa? Cambridge Analytica. Claro, la inglesa. ¿Vos te referís en el caso de Macri o de Milei? De Macri. No, lo de Macri, bueno, es una conjunción porque evidentemente Estados Unidos y la embajada apoyaron la gestión de Mauricio Macri, no cabe ninguna duda. Él no hubiera podido llevar adelante ese saqueo si no era con la ayuda y de la embajada, eso es un hecho. Lo que pasa es que si vos no modificás eso, en gobiernos como el actual, insisto, se magnifica. Claro. Lo que pasa es que él, fíjate una cosa interesante, Milei llega a un extremo tal que hasta deben estar dudando en Estados Unidos de seguir dándole apoyo. Claro. Por el nivel de peligrosidad que tiene, ¿se entiende? Por supuesto que ya con lo que han hecho con la hidrovía, etcétera, están avanzando en ese sentido, pero yo te repito, en Estados Unidos son gente muy malvada, nos consta, pero hay un punto en el cual ellos también dicen, ojo que el hombre está completamente desquiciado, y esto no es una cuestión para descuidar. No, seguramente que no. De algo estoy convencido. Trump odia a los que no son nacionalistas. Claro. Y ese va a ser un gran escollo que va a tener por delante este andar largo o corto que tenga el actual presidente. Y realmente es para preocuparse porque no lo va a tener de aliado. No, yo coincido, pero coincido por justamente la cuestión del nacionalismo es una característica de algunos liberales como Trump, que claro. es un energúmeno también, ¿no? Sí, Convengamos sí. que es un energúmeno. Sí. Lo que pasa es que Milei corre todos los límites, ese es el problema, y una de las razones fundamentales no es su pensamiento económico, No. es su desequilibrio mental. Claro. Porque si vos tenés un pensamiento económico determinado, lo planteás, lo desarrollás y bueno, y vas. Acá es otra cosa, acá su nombre lo indica, él se autotitula anarco. La diferencia es que él habla de anarcocapitalismo y yo no tengo la menor duda que es un anarcofascista con ribetes nazis, pero eso se sostiene en cualquier conversación seria que se haga. Sí. Y eso es lo que preocupa en el mundo, además de burlarse, porque convengamos también que se burlan en el mundo. Este hombre va a ir dentro de un par de semanas a Estados Unidos, a Miami, a recibir una distinción de una de las agrupaciones más reaccionarias de la colectividad judía. Y no me acuerdo el nombre, pero le han puesto un nombre al premio que le van a dar por Camino de la Luz o no sé qué. Claro. No me acuerdo el nombre, pero tiene involucrada la palabra luz. Ustedes se dan cuenta que estamos en una situación de emergencia muy grave, en este caso a nivel de salud mental, y no se está tomando una sola medida respecto de eso, y eso es alarmante. Es así. Carlos, te agradecemos muchísimo por haber pasado aquí por Región Capital. Estaremos en contacto más adelante también para seguir pudiendo charlar e intercambiando opiniones. Dale, un abrazo para ustedes. Un abrazo muy grande. Estábamos hablando con el ex juez de la Cámara Federal, Carlos Rosansky. Muy buenas